Bienvenidos otra vez a nuestro programa Profecías Bíblicas. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor para agradecerles vuestra presencia aquí, junto a nosotros, para leer, meditar, aprender y compartir las buenas nuevas del Evangelio, de que Cristo viene pronto, una verdad presente para este tiempo, al que queremos invitar a usted en cada programa a que nos siga, se una a nosotros y a nuestra misión de predicar gloriosas verdades que se encuentran en las Sagradas Escrituras con vuestra familia, vuestros amigos y conocidos, porque el tiempo está cerca. Soy vuestro amigo y hermano en Cristo, Gerardo Contreras, y hoy veremos la continuación de este interesantísimo tema bíblico del santuario. Segunda parte, el santuario celestial. En el programa anterior vimos que la doctrina del santuario terrenal, que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se refería al edificio que Moisés primero y luego Salomón construyeron para que la presencia de Dios pudiera santificar a la congregación toda delante de Jehová por mandato de Él mismo. Pero esta palabra santificar, santidad, santificación, santo, es un término muy relacionado al santuario. A veces es mal comprendido que, sin embargo, era un prerequisito de Dios para que los hombres pudieran tener contacto con Él. Observemos que la vestimenta del sacerdote fue ordenada por Dios en sus más mínimos detalles, y que la mitra o corona que debía llevar para oficiar en el santuario debía estar escrito esta frase: santidad a Jehová. Esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 39, verso 30. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello: santidad a Jehová. Este término es muy abundante en las Sagradas Escrituras. Veamos solo algunos versículos bíblicos. Salmo 99 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. En Isaías 6 leemos: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En Apocalipsis capítulo 15 leemos: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En el libro de Daniel podemos también leer, capítulo 7, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El término o la palabra santo aquí en la Biblia se refiere a un atributo inherente a Dios entre muchos otros, y también se refiere a algo o a alguien apartado para uso divino. Es decir, Dios hará uso de eso o de esa persona, y esto santifica o vuelve santo a eso o a esa persona. Ese algo pueden ser 3 elementos diferentes: cosas, lugares o tiempo. Dejemos que la Biblia nos lo diga. En primer lugar, Dios dice que Él es santo. En 1 Pedro 1 leemos:
porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí es categórico, Dios es santo. Cuando la Biblia se refiere a cosas santas, podemos leer en número 18, y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos, ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. También existen lugares santos. Salmos 11 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. En Éxodo 3 leemos los siguientes. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. También existe un tiempo santo. Leamos en Éxodo 20. Verso 8 dice, acuérdate del día de reposo, sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, sábado. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y en el capítulo 31 leemos, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, sábados, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, sábado, porque santo es a vosotros. Como podemos apreciar, mis queridos amigos, en estos pocos versículos, aunque existen muchos más, la Biblia nos enseña que la santidad o el ser santo o el ser apartado para uso divino es un requisito para lograr nuestra comunión con nuestro buen Dios. Nosotros quizás no podemos tener una noción de esto, pero Dios sí. Dios hace diferencia directa de lo que es santo y de lo que es común o profano. En Ezequiel capítulo 22 leemos, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de sábados o reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Es decir, Dios ha sido visto por su pueblo como algo común. Aún más, no solo Él, el Señor hace diferencia entre lo santo y lo común, sino que nos llama a nosotros para hacer lo mismo. Leemos en el mismo libro de Ezequiel capítulo 44, que dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Así que, mis amigos, como Dios es santo, o mejor dicho, muy santo, todo lo que le rodea es santo porque su presencia santifica. En la Biblia no tenemos mejor ejemplo de la proximidad de Dios con su pueblo que en la economía o funcionamiento del santuario terrenal. Cada año, en un día que se llamaba el día de expiación o día del perdón, día de reconciliación del pueblo con Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios o la presencia de Dios
bajaba al campamento, conocida como la Shekinah, y santificaba todo el campamento. Pero también su presencia, al ser tan santa, la convertía en fuego consumidor. Como lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, verso 28, ¿qué dice? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Todo el pecado que pudiera encontrarse en el campamento o en el pueblo de Dios debía ser quitado, porque la presencia de Dios podía acabar con el pecador mismo. De ahí que ese día era el más solemne de todo el año, el más importante, y todo el pueblo era llamado a arrepentimiento, ayuno y abandono del pecado. Y hasta de las cosas de su casa que pudiera ofender a un Dios santo debían ser quitadas. No era cosa liviana el que Dios se aproximara a su pueblo un día determinado, conocido como el día del Yom Kippur o día del perdón. Este día se enmarca dentro de las 7 fiestas de la liturgia de los hebreos en el santuario. Próximamente estudiaremos estas 7 fiestas solemnes que eran figura de algo mayor, pero continuemos con nuestro tema, el santuario celestial. Como dijimos en la primera parte y ahora lo repetimos, una de las grandes verdades que en el santuario ha significado para el pueblo de Dios durante siglos era que por medio de su ministerio o funcionamiento global, todo ordenado por Dios mismo, hasta en sus más pequeños detalles, era lograr una nueva comunión en santidad de Dios con su pueblo, porque el pecado, la rebelión y la maldad de los hombres había creado un abismo entre Dios y los hombres, y el santuario y todas sus verdades estaban allí para sanar, restaurar lo que la transgresión a la ley de Dios había causado. Sin embargo, debemos hacer notar que todo ese sistema de reencuentro de Dios con el hombre estaba centrado no en el santuario mismo, sino en el ser que lo habitaba, Jesucristo, Dios hombre, el único capaz de lograr la reconciliación entre un Dios muy santo y el hombre completamente depravado. El apóstol Pablo nos lo dice así en Romanos 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y en 2 Corintios 5 podemos leer: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si repasamos los versículos leídos, dijimos que en Romanos 5 fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esto equivalía a la muerte del Cordero en el atrio. Pero aquí menciona que Dios nos reconcilia por medio de la muerte de Cristo. En 2 Corintios 5 nos dice que en Cristo somos nuevas criaturas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no nos mira a nosotros y nuestros pecados y rebeliones cuando queremos acercarnos a Él, sino que Él mira a Cristo, a su Hijo. ¿Por qué? En Hebreos 2 tenemos la respuesta.
porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sí, mis amigos, Cristo debía vivir una vida como la que nosotros vivimos, para que en toda justicia sea Él apto ante el Altísimo para interceder por nosotros. Pero usted se puede preguntar, ¿en dónde? ¿En el santuario de los judíos donde se mataban corderitos inocentes? No, todo esto ocurre en el verdadero santuario celestial. Leamos Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, en el cielo, ahora Cristo está ministrando como sumo sacerdote por nosotros, los que nos acercamos a Él por fe. Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 4 les dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Recuerdan que antes leímos Hebreos 8, que dice de los sacerdotes del Antiguo Testamento, los cuales sirven a las cosas que es figura y sombra de las cosas celestiales? El tabernáculo de Moisés fue una réplica del tabernáculo celestial. Apocalipsis 15 dice así: Después de estas cosas miré, el apóstol Juan, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. En estos últimos versículos podemos saber que desde el templo del cielo se producen eventos portentosos que nos dicen que desde allí salen juicios retributivos de Dios, los reales juicios de Dios que muy pronto caerán sobre esta tierra, que eran prefigurados por la 6ª fiesta judía, la expiación, porque hoy estamos en la real fiesta de la expiación, el perdón o el juicio de Dios a su pueblo. Antes de continuar con nuestro interesante tema del santuario celestial, déjenme presentarle completamente gratis un curso bíblico para usted y su familia titulado La Fe de Jesús. Un estudio de la Biblia que le ayudará a comprender el mensaje de amor, de misericordia y rescate de Dios a un mundo que perece en su maldad creciente. Este curso bíblico completamente gratis comprende el estudio de las Sagradas Escrituras desde el principio, acercándonos para conocer a Dios y su gran plan de salvación dado a los hombres en la persona de su Hijo Jesucristo. También puede solicitar nuestro curso de profecías bíblicas sobre el estudio del libro de Daniel, capítulo por capítulo, para comprender los significados de sus impresionantes símbolos de bestias, estatuas, cuernos, reinos y la milenaria lucha entre el bien contra el mal
que culminaría en nuestros tiempos. Allí estudiaremos, entre otras cosas, que Dios, aunque no podamos ver a simple vista, está al control de este mundo, del surgimiento de poderes religiosos y políticos que estarían hasta nuestros días y el surgimiento del mayor poder religioso que la humanidad haya visto alguna vez en oposición al gobierno de Dios en la última generación de hombres antes del fin, o sea, en nuestros días. Otro estudio que puede pedir completamente gratis es el estudio del libro del Apocalipsis capítulo por capítulo, donde podrá conocer con detalles los significados de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas y otros interesantes eventos, con el desenlace final del conflicto cósmico de Satanás contra el gobierno de Dios, sus leyes y contra su pueblo aquí en la tierra, que la Biblia lo describe con 2 características fundamentales: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y también el último llamado de misericordia de un Dios de amor a un mundo que cada día se vuelve más rebelde y alejado de la justicia y la equidad. Escríbanos solicitando estos magníficos cursos bíblicos y usted comenzará a recibirlos y aprenderá lo que Dios tiene para este mundo, para su familia y para usted. Visite nuestra página web www.puestosdeavanzada.org. Allí podrá obtener gratuitamente material de consulta, música cristiana selecta, todos los ejemplares de la revista que publicamos, Señales de los Últimos Tiempos, y literatura que analizamos aquí. Usted puede descargarlos sin ningún costo. También le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerio Laico Adventista, para que cuando publiquemos material cristiano nuevo, usted lo sepa al instante. Allí encontrará videos de defensa de la fe cristiana, tal como nos aconsejara el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 15. Estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. También encontrará audiolibros cristianos con temas de llamados a vuestra elevada vocación cristiana, con interesantes temas que serán de gran bendición para usted y su familia. Puede seguirnos en YouTube y escribirnos a nuestro correo electrónico profeciasbiblicas10@gmail.com, y con seguridad contestaremos sus preguntas, dudas e inquietudes. Nuestro Señor Jesucristo pronto regresará a buscar a su iglesia, una iglesia pura, sin manchas e imperfecciones, una iglesia que será regia y perfecta para recibir a su Señor, y nuestro mayor deseo es que usted, su familia y sus amigos estén allí junto a los salvados. Mis queridos amigos, otra vez lo decimos aquí en Profecías Bíblicas, no pretendemos imponer creencias o puntos de vista religiosos, no, sino que exponemos las poderosas razones que han convencido a millones de personas que la Biblia es fidedigna. Sí, lo es. Cuando lea las Sagradas Escrituras, tendrá los elementos necesarios para decidir si puede o no confiar en ella. Por ello creemos que, dada su importancia, este tema merece más que solo un interés pasajero. De hecho, si la Biblia viene en realidad de parte de nuestro Creador, tanto a usted como a su familia les beneficiará averiguar lo que dice. Veamos entonces datos relevantes que hacen que sea como mínimo un libro sin igual. Regresemos a nuestro interesante estudio del Santuario Celestial, diciendo que nuestro estudio de él es muy importante para nosotros hoy, ya que en el libro del Apocalipsis es un tema central, desde el comienzo hasta el final,
y por sobre todo, como lo dijera antes, el ser que lo habita, el gran sumo sacerdote Jesucristo, que oficia de intercesor y abogado por nuestros pecados en la parte del lugar santo, y la de intercesor y abogado por nuestros pecados, pero ahora también como juez en el lugar santísimo. Ya que una profecía de Daniel capítulo 8 nos refiere sobre un período por Dios establecido de 2300 días simbólicos o años literales, que significaría el comienzo de una nueva etapa en el gran plan de salvación, el juicio de Dios a su pueblo antes de su segunda venida en gloria y majestad. Leemos en Daniel 8, que dice así: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Mis queridos amigos, hace un momento dijimos que el santuario terrenal era una copia de uno celestial. El término copia o tipo o modelo y el antitipo o segundo modelo es mencionado en la Biblia en varias ocasiones, cuando existen conexiones válidas entre estas dos partes. Miremos estas, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, tipo, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, tipo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y Hechos capítulo 7 dice lo siguiente: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo, tipo, que había visto. El apóstol Pablo menciona: los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo, tipo, que se te ha mostrado en el monte. Para poder explicar con detalle este método que utiliza la Biblia para mostrar cierta verdad, en este caso la tipología, la podemos comprender de la siguiente manera. Hace años atrás o décadas existían máquinas de escribir con teclas mecánicas, las clásicas y famosas máquinas de escribir. Estas tenían bracitos que al oprimir una tecla, un bracito se levantaba y escribía el símbolo deseado, sea una letra, un número o un símbolo. Cada letra estaba representada por una tecla o símbolo en ese bracito. En el extremo superior estaba representado el símbolo que estaba dibujado en la tecla. Eso se llama tipo. De allí el término tipear. En la antigüedad, para imprimir los libros, se utilizaban los tipos para mecánicamente imprimirlos, pero el antitipo o el estudio de ese tipo arrojaba una imagen similar que no era esta misma. Si uno apretaba la tecla A, por ejemplo, se levantaba el bracito y golpeaba el papel, ¿y qué quedaba en el papel? Grabada una imagen de la letra A. Esta era llamada el antitipo, porque era similar. El tipo y el antitipo se estudian en la Biblia porque es un método válido que se llama la tipología o estudio de los tipos. Por eso en la Biblia podemos encontrar un texto, una historia,
una revelación, una visión, que es un tipo, pero que se aplica exactamente con fidelidad en una imagen o en un suceso que ya pasó o va a pasar. Mis queridos amigos, la Biblia tiene forma de transmitir mensajes que es discernido por aquellos que el Espíritu Santo impresiona en sus mentes espirituales, porque el autor del texto es el Espíritu Santo, para que comprendamos el real mensaje que el Espíritu Santo, a través de sus siervos, los profetas y apóstoles, desea mostrarnos hoy. Esto es, en pocas palabras, la tipología. Ahora regresemos al santuario. Si nosotros estudiamos la economía del santuario o el funcionamiento del santuario terrenal en detalle, nos encontraremos que hemos hallado la llave maestra que nos abre el conocimiento sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis y la escatología o eventos finales que deben suceder. Por eso, si uno mira a su alrededor y observa que la vasta mayoría de las iglesias cristianas interpretan los acontecimientos del fin con un significado diferente a lo que la Biblia enseña sobre estos temas, podemos reconocer que enseñan de arrebatamientos o raptos instantáneos, sobre la restauración del tercer templo de Jerusalén, en Palestina, en Medio Oriente, que los judíos de nacimiento y no los espirituales son el pueblo elegido de Dios, que el anticristo sería un hombre que ya nació en Medio Oriente, vive actualmente, y muchísimos otros aportes equivocados de los cuales las Sagradas Escrituras no hablan. Pero hay una iglesia en la tierra, un pueblo de Dios en la tierra que sí entendería los misterios del Altísimo que fueron revelados para que ésta, su iglesia, pudiera no ser engañada por las artimañas y hechizos espirituales de Satanás. Una iglesia que se mantendría fiel a la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, como lo vimos en el primer tema. ¿Es la palabra de Dios confiable? Una interpretación histórica y gramática de la Biblia. Todas las demás iglesias, al abandonar este correcto sistema de lectura e interpretación, se entregaron a las fábulas, como lo dice en 2 Timoteo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En el santuario celestial y lo que ocurre allí adentro, podemos entender las grandes verdades que Dios desea que su pueblo conozca a través de la tipología, que logre una santificación, un apartamiento y abandono del pecado, para que pueda ser útil en las manos del Señor y ser usado para llevar las buenas nuevas del Evangelio a otros. Solo aquellos que hayan sido purificados en carácter, en pensamiento, palabra y acción por la obra transformadora del Espíritu Santo podrán realizar esta tarea. Esto hace que la obra de purificarnos como Él es puro, como lo dice 1 Juan 3:3, sea de suprema importancia al acercarnos al fin del tiempo. El pueblo de Dios es el verdadero movimiento remanente de la profecía bíblica para el tiempo del fin. Por ello es el blanco especial del enemigo de la verdad y la justicia, Satanás. De allí que Dios demanda de sus centinelas que mantengan una vigilancia constante sobre su propiedad adquirida. Cuando se percibe el peligro dentro y fuera de la iglesia, es el deber de cada fiel y verdadero creyente cristiano el poner a un lado sus intereses personales y sus puntos de vista eclesiásticos y dar el mensaje de advertencia necesario para proteger la iglesia. No importa cuán impopular esta advertencia sea. Alguien dijo una vez: la esencia misma de toda fe verdadera es hacer lo correcto en el momento apropiado. Y hoy más que nunca
es muy apropiado tener la certeza de que somos aprobados por Dios. Y no nosotros a nosotros mismos, sino que sea la Biblia y la Biblia sola la que nos diga nuestra real situación delante de nuestro buen Dios. Sabemos que hacer algo bueno en el momento erróneo es a menudo peor que la malignidad manifiesta. Es más engañoso. Vamos a citar un ejemplo. Una de las mayores preocupaciones acerca del movimiento de celebración que existe actualmente en la gran mayoría de las iglesias cristianas en la actualidad es el tiempo en que éste se desarrolla. Podemos preguntarnos, ¿está mal celebrar que Dios me ha perdonado y me ha dado un nuevo nacimiento? Claro que no. Pero el mensaje que debemos predicar, según lo podemos apreciar desde el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo del santuario celestial, es de juicio. Juicio a las naciones. Juicio a las iglesias. Juicio a los líderes religiosos. Y juicio a los individuos que conforman el pueblo de Dios. Como veremos, el Señor dice que celebrar en el tiempo equivocado, cuando deberíamos estar gimiendo por nuestros propios pecados y por los de su pueblo, se convierte en un pecado imperdonable. Durante el Antiguo Testamento, el día de expiación, que es una representación de nuestro tiempo justo antes de la segunda venida de Jesús, quienes celebraban, en vez de afligir sus almas, eran cortados del pueblo. Levítico 23. Dice así: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. A nosotros, los que vivimos durante el antitípico día de expiación, el Señor nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, que vuestro gozo se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4 dice: ¿cree usted que es el tiempo de celebrar cuando la iglesia está en apostasía? Los que hacen de la celebración del punto focal del culto durante este tiempo de gran crisis en las iglesias no recibirán el sello de Dios. El mensaje del santuario celestial para hoy es el siguiente: estamos en tiempo de juicio a las naciones y al pueblo de Dios. Por ello, la maldad que crece cada día más y más llegará a un punto en que Dios dirá: basta. Hasta aquí llegó tu límite y de aquí no pasarás. Esta experiencia podemos encontrar en el libro de Daniel capítulo 5, donde se relata la caída o el ocaso del reino de Babilonia a causa de un pecado que Dios no toleró: hacer común lo santo. Lo que Dios había determinado que era santo, el rey de Babilonia lo hizo común. Y eso trajo juicio retributivo a esa nación. En el libro del Apocalipsis se llama al reino que existe en la última generación Babilonia, un lugar donde se buscaba la salvación por las obras y prevalecía gran confusión. Podemos leer la historia así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra.
En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. La historia continúa explicando que Daniel fue traído a la presencia del rey de Belsasar, y éste le contó de las cosas que su padre Nabucodonosor había hecho mal y que Dios le castigó. Y luego el rey había sido puesto nuevamente en su cargo para que entendiera que es Dios quien quita reyes y pone reyes como a él le place, y que ahora Belsasar, sabiendo todo esto, sigamos leyendo. Verso 22 dice: Y tú, Belsasar, su hijo, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trajo esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Ahora bien, ustedes pueden preguntarse, mis queridos amigos, ¿y esto qué tiene que ver con el santuario celestial? Mucho, tiene que ver mucho, porque en el tiempo del fin, en Apocalipsis, a esta gran civilización se le llama Babilonia. Leamos Apocalipsis capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. En Apocalipsis 18 también nos da detalles interesantes. Dice así: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.
Lo que sucedió allá se repetirá aquí, en nuestros días. Habrá un gran aumento de la maldad de los hombres, y esto traerá los juicios de Dios, y en el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos cristianos humildes y consagrados, verdaderos discípulos de Cristo, se distinguirán del resto del mundo por la angustia de sus almas, expresada en profundos lloros, reproches y amonestaciones. Mientras que otros cristianos no convertidos al Señor procuran arrojar un manto sobre el mal existente y dan excusas por la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y las conversaciones profanas de los impíos. Estos cristianos son impotentes para detener el torrente de la iniquidad que prevalece. De ahí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la verdadera religión cristiana despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran conocimiento. Se lamentan y afligen sus almas porque en todas las iglesias hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu Santo de Dios, que inspira la reprensión, es pisoteado, mientras que triunfan los siervos de Satanás. Dios queda deshonrado, la verdad suprimida, y este será el estado espiritual de casi todas las iglesias y del mundo en esta última generación. Pero el mensaje del santuario celestial es de esperanza, de gozo y perdón, porque todavía podemos acercarnos a Dios a pedir arrepentimiento y perdón por nuestras faltas. Pablo a los hebreos en el capítulo 4 les dice, y a nosotros también, lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el santuario celestial podemos tener acceso por fe a nuestro abogado y sumo sacerdote Jesucristo, y reclamar en oración y temor a Dios sus promesas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice la Biblia, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en el capítulo 2 leemos lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sí, mis queridos amigos, Él es fiel y justo, como dice el apóstol Juan en su primera carta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estas son las buenas nuevas del Evangelio para este tiempo. Cristo viene muy pronto a buscar a su iglesia y nosotros debemos prepararnos para este magno evento con arrepentimiento y dolor por nuestro pecado. Y este proceder también es de Dios, un don de Dios, un regalo de Dios, el que podamos arrepentirnos para estar en paz con nuestro Señor y lograr la santidad que necesitamos para estar de pie aquel día y no ser consumidos por su gloria.
Si existe algo que el remanente de Dios al final del tiempo tendrá, es la aprobación del Señor. Tendrán su sello en sus frentes, en sus mentes estarán escritas las leyes de Dios o el carácter de Dios y serán aprobados. Pero antes serán muy probados por fieras pruebas, grandes tentaciones, extremas persecuciones. Todo respaldo humano les será quitado, y en ese momento de la gran prueba o tribulación, ellos seguirán confiando en su Dios. El último mensaje desde el lugar santísimo del santuario celestial para el mundo se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para terminar, mis queridos amigos, diremos que el mensaje central de la Biblia sobre el santuario celestial para este tiempo es que Cristo viene pronto. Estamos en una etapa de juicio de Dios a las naciones y a su pueblo, y que debemos prepararnos en santa consagración. Sí, podemos llegar a ser santos para poder ser perdonados por Dios y permanecer de pie y aprobados por Dios cuando llegue muy pronto el sellamiento o protección de Dios antes de la caída de los juicios divinos. Si le ha gustado este programa y desea participar en la predicación de estas preciosas verdades, no dude en contactarnos para poder distribuir materiales digitales e impresos, gratuitos a todos nuestros interesados. Su ayuda siempre será bienvenida. Los esperamos aquí próximamente en nuestro programa Profecías Bíblicas. Gracias a nuestro buen Dios por poder realizar este programa para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Gracias al equipo de Austral Film Studios, que nos ayuda para la realización de estos videos. Pero como usted ya sabe, más que todo y sobre todo, siempre muchas gracias a usted, que es la razón de este programa, por estar con nosotros aquí en Profecías Bíblicas. Muchas gracias, y no olviden visitarnos en YouTube, Ministerio Laico Adventista, y en nuestra página web. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube también. Nuestra página web está en www.puestosdeavanzada.org. Allí puede dejarnos sus comentarios, preguntas, dudas y quizás peticiones de temas de su interés. Y recuerden, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.